Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Se puede saber la fecha de la muerte? ¿Puedo saber cuándo me voy a morir? Pues sí, se puede conocer. No es fácil determinarla, pero se puede conocer. Digamos que hay dos métodos fundamentales básicos. Uno es el que nace o el que emana de las capacidades psíquicas, de la intuición, de la percepción extrasensorial. Puedo tener un sueño y me dicen en ese sueño cuándo voy a morir y probablemente se cumpla, se llama precognición. En un sueño puede aparecer alguna persona que me ha precedido de mi familia y me dice, oye, pues te espero o va a ocurrir. Hay muchas formas de decirlo. Puede ser que conectes con alguna persona que tenga capacidades psíquicas y te diga más o menos cuándo puede ocurrir esto. En ese primer paquete, que es la parte mántica, mediante una mancia, mediante la intuición, digamos que se puede conseguir, como decía Jung, porque todas las causas están escritas en el inconsciente colectivo. Es decir, todo lo que va a ocurrir ya está grabado en todo lo que es el alma colectiva de la humanidad. Si yo os pregunto que cojo un coche y me lanzo a 300 kilómetros por hora hacia un precipicio y no paro, ¿qué va a ocurrir? Que me voy a caer. La causa es la velocidad, el precipicio. Si no paro, si doy indicaciones de que no voy a parar, porque estoy enajenado o porque quiero suicidarme, el efecto va a ser inmediato. Me voy a caer por el precipicio. Bueno, nos hemos convertido en profetas. Es decir, esa causa va a producir necesariamente un efecto. Y a través de esas causas que están en el inconsciente colectivo hay personas que se acercan mediante capacidad psíquica y van a ver el efecto consecuente. Si esto es así, seguro que ocurre esto. A veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en el último momento, imaginaros que nace otra causa, que es otro señor que viene con otro coche y me desvía y me salva la vida. Es decir, las causas están concadenadas y al final no es tan fácil determinar qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, digamos que el futuro está preestablecido, pero no definitivamente ejecutado. Siempre hay una posibilidad. Pero esa parte mántica hay que tener capacidades psíquicas o hay que reservarla a la posibilidad de que yo lo reciba particularmente. No. Yo utilizo otro sistema, soy astrólogo. Bueno, ahora ya estoy jubilado, pero yo creo que habrán sido cerca de 6 o 7 mil cartas que he hecho en mi vida. Por tanto, es mi profesión, ha sido mi profesión. Jamás he dicho la fecha de la muerte, nunca. Entre otras, por dos razones. Primera, porque nadie está preparado para morir. Yo no he conocido a ninguno que esté preparado para morir. Y segundo, me equivoco. Nos podemos equivocar, porque es muy difícil calcular la fecha de la muerte. Me acuerdo una vez que tuve una debilidad. Un buen amigo mío, bueno, que tiene una gran trascendencia pública, en un congreso que estábamos los dos, me dijo, Lice, por favor, dime cuándo voy a morir. Y yo en eso soy muy ético y nunca lo digo. Pero insistió, y basado en la amistad fraterna que teníamos, bueno, yo ya cogí su carta natal y le dije, Juanjo, para dentro de 15 años lo tienes muy mal. No le dije más que esto. Efectivamente, a los 15 años tuvo una operación de corazón, pues prácticamente en riesgo de muerte, pero salió adelante. O sea que si yo hace 15 años le hubiera dicho, oye, en esta fecha vas a morir, no, dije, vas a pasarlo muy mal, ten cuidado. Y cuando llegó esa fecha, pues lo pasó muy mal, pero sobrevivió, afortunadamente. También hemos visto que en las muertes colectivas, por ejemplo, imaginaros que ocurre una catástrofe y pues mueren en un terremoto cientos de miles o miles de personas. Ahí no, casi siempre en las cartas natales que analizamos no sale tan fácilmente la fecha de la muerte. En algunas no sé mirarlo, no sabemos los astrólogos. ¿Por qué? Quizá hay algún indicador externo, algún planetoide, alguna influencia de alguna estrella fija que todavía no hemos puesto en marcha. Pero efectivamente hay un gran porcentaje de cartas natales donde se puede ver indicadores de fecha de la muerte. Ahora bien, nunca, si sois profesionales lo sabéis, si no, nunca, jamás debemos decir la fecha de la muerte a ninguno. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para morir. Y es un hecho obligatorio, nos vamos a morir todos. Sí que yo suelo decir en el estudio que les hago es de qué van a morir o de qué pueden morir. Eso sí que es mi obligación ética. ¿Por qué? Porque si sé que va a ser por un problema hepático, desde el momento que se lo digo, la gente empieza a trabajar, empieza a curarse, empieza a poner medios para que cuando ocurra, si ocurre,
lo supere mejor, pero nunca digo la fecha de la muerte, no se debe decir. Bien, voy a poneros ahora para incentivar el estudio de la astrología, que es la ciencia de Dios. La astrología es apasionante y no tiene que ver nada con lo que se vende por ahí en las consultas de evidencia y todas esas cosas, que las respeto, cada uno que haga lo que quiera. La astrología es una ciencia divina, que utiliza estadística, utiliza matemáticas y utiliza geometría. Es decir, no es tan fácil y requiere una capacidad intelectual para acercarse a ella, pero es apasionante. Por eso voy ahora a hacer una especie de pequeño indicador, pero muy pequeño, uno de los pequeños indicadores donde nos puede aproximar a fechas que a lo mejor puede darse la muerte. Es una técnica, luego hay 3 o 4 más que hay que añadir, pero sería ahora un pedante por mi parte hacer de maestro hablándoos de conceptos que lo único que van a sonar es hasta desagradables en el oído. Por eso, voy a deciros un indicador muy sencillo. ¿Para qué? Para que os motivéis por estudiar astrología. Veamos, por tanto, la carta de un amigo y vamos a ver la fecha de la muerte de su padre, por ejemplo. Es un indicador. Veréis que es fácil, aparentemente, luego se complican las cosas, pero eso ya en otro momento que estudiéis. Para estudiar astrología os recomiendo que la hagáis en presencia física. Es decir, se puede estudiar, lógicamente, a través de técnicas de estudio a distancia, con libros, pero hay una vieja tradición, yo pertenezco a la vieja escuela y digamos que la astrología es una ciencia iniciática y se requiere de la palabra, se requiere del gesto, hay que comunicarlo y por tanto si podéis alguna vez estudiar astrología, hacerlo con un buen maestro que ame la astrología, no que os cobre más o menos dinero, porque siempre hay por detrás un tema económico. No, que ame la astrología. Vais a saberlo enseguida. En cuanto sabe de astrología, una persona sabe si ama. Si esa persona ama la astrología, os va a llevar a un mundo distinto, a un mundo donde casi todo está explicado desde el punto de vista ético y moral. Os va a abrir un camino hacia una concepción del universo absolutamente distinto a lo que es la superstición, las religiones, el sometimiento a determinados modelos sociales, éticos, religiosos y políticos que han fracasado a la hora de donde estamos ahora. Por tanto, os animo a estudiar astrología y os dejo con esta lección. Veamos. Muy bien, amigos, delante vuestro tenéis una carta natal. Una al azar, cualquiera nos podría valer, pero en fin, esta es la que tengo más a mano y no os asustéis. Con tanta línea, tanto símbolo, os puede parecer que esto es más o menos un galimatías. Realmente cuando uno se acerca a la astrología y no se acerca de la mano de alguna persona que le enseñe, puede dar un poco de vértigo. No es fácil la astrología, pero es apasionante. Voy a daros 3 anotaciones o 3 indicaciones básicas. Fijaros, la astrología trabajamos en 3 niveles, muy sencillos. La parte externa donde veis es donde está el ratón, veis aquí, donde yo lo muevo, estos son las constelaciones, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis. Bien, la parte interna tenemos los planetas, Urano, Plutón, nodo lunar, Neptuno, Ceres, Júpiter, Saturno, Luna, Quirón, Mercurio, Sol, nodo sur. Este no lo vamos a citar porque os vais a liar bastante, pero en fin, es Ceres, Luna negra, Venus, Rueda de la Fortuna y Marte. Bien. Me he dicho, este es Segna, este es Segna, Ceres es este, Sedna es este. Sedna es un planetoide enorme que se ha elevado a la categoría de planeta en el último congreso de astrónomos que ha habido, por eso es un poco complejo. Y ahora nos toca el nivel interno, ¿veis todo esto? Vale, pues el nivel interno, este sector es la casa 1, el sector mundano, donde se expresan las cosas, el sector más próximo a nosotros, la casa 1, que es el yo, la 2, mi dinero, el 3, los hermanos y el intelecto, el 4, el hogar, el 5, los hijos, el 6, la salud, el 7, la esposa o el esposo, el 8, la muerte, el 9, la espiritualidad, el 10, la realización profesional y el 11, los amigos. Por último, el 12 serían las limitaciones. O sea que es un organigrama de 3 elementos. Constelaciones, planetas y casas.
Bueno, esta casa que está aquí, vamos a señalarla. Esta que está aquí, vamos a ver, hacer un dibujito. Esta que está de aquí a aquí, es la casa 8, la casa de la muerte, esta, la casa de la muerte. Y esta que está aquí es la casa de la salud, o el sector de la salud, ¿veis? Bueno, ¿qué pasaría si este planeta que está aquí, Urano, ¿veis? Urano, que representa el cambio, que representa la anarquía, que representa lo no organizado, lo bajamos hasta aquí abajo, veréis, lo bajamos hasta aquí abajo, hipotéticamente hablando. Para bajarlo aquí abajo, hacia el grado 12, tenemos que recorrer los siguientes grados. Fijaros, Urano está al grado 12, ¿veis aquí? 12 de Leo, 12, ¿veis? Vale, nos quedarían 18 para llegar al final del signo, porque cada signo tiene 30 grados, o sea que nos quedaría 18. En Virgo tenemos 30 grados, por tanto 18 más 30 son 48. Y lo dejamos al 12, que serían 48 y 10, 58 y 2, 60. ¿Qué va a ocurrir? Pues que entre 59 y 60 años de la carta natal de esta persona, de este individuo, Urano que está aquí, así se pone en este grado, caminando 1 grado por 1 año. O sea, si hemos avanzado 59, 60 grados hasta aquí, significa que han pasado 60, 59 o 60, habría que calcularlo matemáticamente, 60 grados, 60 años en la vida de esta persona. Pues fijaros, nada más que Urano, hipotéticamente lo hemos desplazado hasta aquí, se pone en oposición al Sol. ¿Veis? Al Sol. ¿Y qué es el Sol en la casa 8, el sector 8, este que estamos aquí? El Sol, en la carta de un hombre, es el padre. También es otra cosa, es su vitalidad, es otras características, pero fundamentalmente, o para lo que nos interesa, es el padre. Y en la casa de la 8, en la casa 8 que está aquí, es la muerte. Por tanto, vamos a asociar Urano baja aquí y da una oposición al Sol. Hay un conflicto de Urano contra el Sol, que es el padre, en la casa de la muerte. Es muy fácil deducirlo. Su padre moriría a los 59, 60 años de él, porque Urano, que representa los elementos bruscos, baja este sector y se opone, da un conflicto, da una tensión al Sol, que es el padre, en la casa de la muerte. Por tanto, sencillamente podríamos decir que esta persona puede morir, o sea, que el padre de esta persona puede morir entre 59 y 60 años, como efectivamente así ha sido. ¿Veis? Esto es una forma de calcularlo. Hay otras técnicas, pero estoy hablando de la más sencilla, de la más simple, para que veáis que la astrología es muy bonita. Simple, hay muchas técnicas, esto se llama progresiones simbólicas, pero existen secundarias, tránsitos, hay muchos otros elementos. Vamos a borrar esto y vamos a hablar de otras posibilidades. Fijaros qué fácil. Si este sector es la casa de la salud, ¿veis? Así, vamos a dibujarlo hacia allí, ahí. Si es, vamos a limpiarlo, vamos a ver, ahí y aquí. Vamos a pintarlo. Si este sector de aquí a aquí es el sector de la salud y este es el sector, vamos a dibujarlo, de la muerte, salud aquí, muerte aquí. ¿Qué pasaría si hacemos progresar o caminar la luna hacia el sol? La luna hacia el sol. Pues también puede ser un indicador de muerte. Puede ser, en este caso igual es otra cosa, pero puede ser un indicador de muerte. Vamos a ver los grados que tiene la luna. Está a 8,48 de Acuario. ¿Veis? Este es el signo de Acuario. De 8 hasta 30 faltan 22 grados. Más otros 30 de aquí de Piscis, 22 y 30, 52. Cuando llegue al Sol, que está a 12, sería 52 más 10, 62, más 2, 64. ¿Qué va a ocurrir? Pues que entre 63 y 64 años, porque hay que hacerlo bien el cálculo, lo estoy haciendo muy rápidamente,
la luna se junta al sol, la luna se junta al sol. Si aquí vive la madre, si esta es la madre de la persona, porque la luna representa la madre, también la esposa, también todo lo que es femenino. Perfectamente se podía conjeturar que cuando la luna camine 63 grados, casi 64, hacia el sol, desde la luna al sol, perfectamente podíamos estar delante del fallecimiento de la madre, Hay otras técnicas, por supuesto, para hacer más progresiones, más tránsitos, más cambios, más elementos, pero os estoy indicando lo más fundamental, lo más básico, para que entendamos que efectivamente en la astrología se mueven matemática y estadísticamente todos los elementos para decirnos que la muerte se puede calcular. Efectivamente, estos son dos indicadores que espero que os dé una idea. Ahora, ¿qué queda? Pues queda que os apasionéis por la astrología, que la estudiéis, que preguntéis, que os iniciéis en esta ciencia que es maravillosa y que merece la pena estudiar. Merece sobre todo que no se pierda, porque en esta ola de racionalismo en el que vivimos, estas técnicas que son ancestrales, que nos las enseñaron los dioses, se pueden perder. Es fácil, ¿de acuerdo? Son dos pequeñas indicaciones, muy matizables, por supuesto. Ya sé que algún astrólogo que estés viendo el vídeo diría, no, hombre, es que hay que hacer más cosas. Por supuesto. Se trata de unas pequeñas notas, unas indicaciones muy básicas para que veáis que la muerte se puede calcular. Hay otros aspectos que habría que complementar, pero en un vídeo no nos da tiempo a hacer una clase magistral de astrología, sobre todo con la muerte, que es uno de los elementos más difíciles que hay. También es verdad que este sector, el que estamos aquí, que es la casa 8, este de aquí, la casa 8, que es el de la muerte, también puede indicar otras cosas, porque además de la casa 8 la muerte es las herencias, la transformación, la modificación de los hábitos, el inconsciente, o sea que no es tan fácil. Hay más elementos que se pueden calcular cuando nos metemos en este sector, pero referido a la pregunta de la muerte, podrían ser estos dos indicadores que os he contado, lo mínimo para empezar a investigar en la posibilidad de que a través de la carta natal podamos ver el fallecimiento del padre, de la madre o de la propia persona. Como veis, esta representación es el mapa celeste en el momento de nacer. Imaginaros que la persona está aquí, aquí donde os lo indico, y encima de él existe en el firmamento esta rueda zodiacal. Es donde están los planetas. Marte está aquí, Urano está aquí, Plutón está aquí, el nodo, Neptuno, etc. Y estos planetas sobre la persona que está aquí representan estos dibujitos. ¿Dónde están los sectores reales de la vida física? Aquí. 1, el cuerpo físico. 2, el dinero. 3, la inteligencia y los hermanos. 4, el hogar. 5, los hijos. Es muy fácil cuando se emplea un orden. Bueno, ya vale de contaros historietas. Era simplemente indicaros un poquito cómo efectivamente se puede calcular la muerte, no solo con esta técnica tan simple, sino con otras tantas, a cual más complejas, pero por supuesto complementarias. Bien, ¿os ha gustado? Es un poco lioso, ¿verdad? Bueno, es un indicador. ¿Por qué la astrología, por qué los planetas pueden tener almacenada la muerte de esta persona o del padre de esta persona o mi muerte? ¿Por qué? Si no son computadoras, o sí. Es decir, ¿por qué los astrólogos asignamos a los planetas que están alrededor nuestro? No a las constelaciones. Las constelaciones no influyen. Son, digamos, que son las porciones de la eclíptica. Lo que influye es nuestro sistema solar en cada mes del año. Se dice Aries, Tauro, Géminis porque cuando se estableció la astrología y en el tiempo de Ptolomeo, pues estaba la constelación de Aries, pero no influye. Incluso hay gente que se dedica a hacer astrología de las estrellas, de esto, y no influye. Influyen los planetas interiores, o sea, que se llame Aries como si quieren llamarle usted Coca-Cola. El mes de Coca-Cola no, es el mes de marzo, abril, eso es Aries. Bueno, pues ese mes los planetas actúan sobre el individuo de una manera determinada y tienen almacenados una información. Marte tiene la guerra, la violencia, Venus el amor, Júpiter la espiritualidad. ¿Por qué?
¿Es posible eso? ¿Ustedes se lo han inventado? No. La física cuántica está determinando en estos tiempos que todas las cosas, que todas las partículas y las subpartículas tienen memoria, tienen receptores emocionales. Es decir, si yo digo que Venus rige el amor, es porque Venus puede almacenar, puede percibir lo que yo amo, lo que no amo, lo que odio, lo que no odio. Y esto puede parecer ciencia ficción. ¿Usted se la ha inventado? No. Cuando yo nací y estaba en la escuela, en el tiempo del dictador Franco, yo en la enciclopedia que teníamos una enciclopedia que le dábamos de hermano a hermano. Entonces era así, el primer año era así, el siguiente un poco más gordita, pero era la misma enciclopedia. Todo el compendio del universo estaba en una enciclopedia así gordita, todavía me acuerdo. Y nos costaba mucho estudiarlo. Y curiosamente esa gente de mi generación tenía una gran cultura a pesar de todo. Ahora con toda la información que hay, sin embargo, igual se diluye más la atención. Bueno, pues yo estudiaba que el átomo es indivisible. Lo estudié yo cuando era un crío. Ahora ya no es indivisible, ahora se divide en miles o cientos de formas porque se sigue investigando sobre la física cuántica y las partículas, subpartículas, neutrinos. Hay un mundo distinto y lo que se está viendo es que esas partículas tienen receptores psíquicos, mentales, emocionales e intelectuales. De tal manera es que si yo observo, por ejemplo, en un laboratorio, observo a una partícula, esa partícula se convierte en materia, pero si no la observo, se convierte en energía. Si de una u otra manera yo cambio el lugar de hacer el experimento, también cambian las condiciones del experimento. Parece ser que las partículas son receptivas al espacio y al tiempo. Si la misma investigación, trabajando con partículas, la hace una persona o la hace otra, varía también. Por lo visto, las partículas captan quién lo hace, qué capacidades psíquicas, qué capacidad de memoria, si estoy preocupado, si estoy emocionado, si no estoy emocionado. Es interesantísimo. Yo nací muy pronto, porque ahora, cuando yo estudio la física cuántica, me enamoro del conocimiento, me enamoro del conocimiento. Y lo más curioso es que la astrología tiene sentido. Ahora tenemos una justificación, no solo por estadística, porque tengo un 80% de aciertos acreditados, sino porque científicamente se está demostrando que lo mismo que es en el modelo subatómico, que las partículas tienen memoria, interaccionan con nosotros, son perceptoras de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra tristeza y alegría, modificando su forma de actuar. Los planetas, que es el modelo macrocósmico, es como un gran átomo lleno de planetas, también actúan igual. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la simple reverberación, el simple vibración de un electrón repercute en todo el universo. Estamos descubriendo un concepto de Dios alucinante, maravilloso. Por tanto, es bueno que estudiéis la física cuántica, porque a través de ella vais a ver que tenemos razón los astrólogos. Sabemos que efectivamente los planetas tienen receptores, almacenan, identifican la muerte, la vida, la alegría, la tristeza y la emoción. Existen, con que tecleéis en Google, en Internet, bendito sea Internet, nos permite comunicarnos y además nos permite ir a una biblioteca instantánea. He nacido muy pronto, os lo digo yo, ahora estoy encantado. Me gustaría tener unos años más todavía aquí para aprender más, porque lo maravilloso de la vida es el conocimiento, la experiencia. Bien, si tecláis en Internet física cuántica y pensamiento, por ejemplo, salen unos cuantos artículos interesantísimos. A mí, yo destacaría uno de Graciela González, os pongo ahí la cubierta, es una argentina, una persona argentina, tiene un artículo bonito, resumido y muy elocuente. Me ha convencido. Bien, os dejo con esa lectura, si os animáis a hacerlo, y os animo otra vez a estudiar astrología, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ilustrar un poquito pinceladas de varios artículos que he sacado de la red, haciéndolo lo más digerible posible. La física cuántica es complicadilla de explicar, no de entender. Se entiende bien, pero explicar es difícil. Yo no soy astrofísico.
Sí sé, lógicamente, astronomía y astrología, pero no soy astrofísico. Entonces os voy a explicar el tema con una pequeña ilustración que voy a poner ahora, poner dibujitos a palabras y voy a sacarlo pues de Graciela, de otras personas, de otros autores, no muy largo, para no hacerle pesado, que ya me estoy alargando, ¿vale? Os dejo, por tanto, con la pequeña ilustración que quiero acompañaros. En un multicitado artículo publicado en el 2005 en la revista Nature, el profesor de física y astronomía de la Universidad Johns Hopkins, Richard Cohn-Henry, concluye que el universo es inmaterial, mental y espiritual. Sin duda, sus tesis son aún más radicales que las de Copérnico, Galileo o Newton, ya que necesariamente sostiene que no existe un universo material independiente de nuestra mente. La física cuántica revela la unión entre mente, emoción y materia. En las investigaciones los físicos encontraron que los hadrons, partículas muy pequeñas que abundan en el universo, tienen características de ondas de cuerdas y que existirían billones y billones de ellas en el universo sosteniendo todo lo que existe. El movimiento de las mismas genera distintas frecuencias y eso es lo que posibilita la manifestación de la materia. Esta física rompe, por así decirlo, los parámetros de la física tradicional newtoniana, que no sigue estos postulados. La física newtoniana decía que todo es continuo. Para entender que esto es continuo, pensamos en el termómetro, que mide la temperatura. Cuando vemos que la misma aumenta en 1 grado, en realidad aumenta primero en 1/10 de grado y antes en 1/1000ª de grado, en un proceso de aumento de temperatura que medimos con el termómetro. Es un movimiento que sería continuo. En el mundo de la física cuántica no es así. El físico Max Planck estudió cómo se producía la radiación desde un cuerpo incandescente y su explicación fue que los átomos que componen el cuerpo incandescente, cuando liberan energía en forma de radiación, no lo hacían en forma continua, sino en pequeños bloques a los que él denominó cuantos de energía. Estos pequeños bloques no continuos pueden ser afectados directamente por una energía, el pensamiento. Estas partículas tienen otra extraña característica. Si las estás observando, son partículas. Si no las estás observando, son ondas. Incluso se ha llegado a determinar que cambian de acuerdo a las expectativas de quienes las están observando. Es decir, los cuantos actuarían de acuerdo a lo que dichos observadores desean que hagan. Brian Josephson indica que esto ocurre y depende de quién esté encontrándola y creándola. Otra propiedad sorprendente de la física cuántica es la que se denomina no localidad. Esta propiedad se da cuando dos partículas interaccionan transmitiéndose información entre ellas. Instantáneamente y sin importar cuán lejos o cuán separadas lleguen a estar, no importa si las distancias son de millones de kilómetros o de años luz. Todo sucede de manera instantánea, es decir, los objetos y los acontecimientos del cosmos se hallan interconectados. En el holomovimiento, término utilizado por el físico David Bohm, mente y materia están unidos y Bohm dijo: cuando vibra el electrón, el universo vibra. Jacques Sarfati y William Tiller, físicos muy conocidos, nos dicen que la mente y la materia interaccionan a través de ondas de información intermediarias que tanto influyen como organizan la materia, y estas ondas son guiadas por la intención consciente. De acuerdo con el físico Barden, los pensamientos se recolectan y se unen por su similitud de frecuencia y forma. Por lo tanto, somos lo que pensamos.
El proceso de conectar estos pensamientos y la realidad física ocurre mediante el fotón de luz, que es el portador de los patrones del pensamiento. En ese proceso los fotones similares se unen y crean colectivamente la realidad inobservada y observada. Los físicos han demostrado que la física cuántica y los pensamientos participan de forma activa creando nuestra realidad. Ahora sabemos, gracias a la física cuántica, que la luz es el componente básico del campo electromagnético, por lo que resulta claro que somos seres de luz electrobioquímicos. Por lo tanto, podemos modular nuestras frecuencias vibratorias y crear nuestra realidad a través de los pensamientos. En una ocasión, Arthur Eddington dio su opinión como físico y dijo: «La materia del mundo es materia mental». En definitiva, las investigaciones de la física cuántica determinan que las partículas tienen receptores, es decir, son capaces de captar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Sabemos asimismo que los experimentos sobre partículas varían según el sujeto que actúe. Varían sus resultados si se cambia el tiempo, si se cambia el lugar y si se modifica el pensamiento. Nuestro universo, nuestra galaxia y nuestro sistema solar son el mismo modelo a escala superior del universo cuántico de las partículas. Además, el Sol, los planetas y sus satélites están formados por dichas partículas. No debemos extrañarnos, por tanto, si esos planetas almacenan información, emociones, pensamientos y sentimientos que emite el observador, es decir, el ser humano. Gracias a la física cuántica, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Marte puede almacenar la violencia de la humanidad, que Venus almacena el amor y el desamor de toda la raza. Mercurio seguramente tiene registrados los pensamientos de nosotros y seguramente, si analizamos la información almacenada en Saturno, veríamos la justicia o injusticia de nuestros comportamientos colectivos. Hasta el año 1600, los grandes astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler financiaron sus investigaciones confeccionando cartas astrales a sus mecenas. Hasta ese tiempo, la astrología y la astronomía eran la misma cosa. Después, ambas disciplinas se separan y, desafortunadamente, la astrología se lleva la peor parte, asimilándola a la brujería, superstición y paganismo. De hecho, fue perseguida por la Iglesia y ridiculizada por la ciencia. Pero precisamente ahora, 500 años después, la física cuántica parece indicar que los planetas, grandes macropartículas, contienen las emociones, los sentimientos y los procesos mentales de la raza humana, y si efectivamente los contienen, puesto que todo lo que ocurre en el universo se transmite simultáneamente a cada elemento, no sería descabellado pensar que mediante una u otra técnica podríamos conocerlos. Es entonces cuando aparece la astrología, descubriendo mediante reglas matemáticas y astronómicas las virtudes, miserias, muertes, alegrías y aconteceres del ser humano. Bien, ¿os ha gustado? Espero que sí. Creo haber respondido a la pregunta, y si no es así, esto nos compromete a vosotros y a mí, por supuesto, a dar mejores respuestas, a seguir investigando, a razonar el por qué ocurren las cosas y presentarlas a debate. El objetivo de nuestro canal es presentar debates, hablar, comunicar, cuestionarse por qué de las cosas, no ser dogmáticos en nada, porque mediante el análisis permanente crecemos. Nada más, os dejo con un saludo cariñoso, gracias por acudir a mi canal y sobre todo gracias por las palabras cariñosas y de aliento que me dais. Incluso las personas que no están de acuerdo, todavía mejor, porque me hacen analizar y cuando analizamos, como he dicho yo, crecemos, investigamos, comparamos. Nada más, un saludo cariñoso. Hasta luego.